Muy buenas y bienvenidos al canal una vez más. En el vídeo de hoy vamos a hablar nuevamente de la serie Caballero Luna, la cual pertenece a Disney Plus. Para hablar de ello hemos vuelto a invitar a Juanjo Caínzos, un historiador y divulgador del Antiguo Egipto en redes sociales, pero también que es un gran amante del universo de Marvel. Con anterioridad hemos realizado otro vídeo, pero en ese vídeo simplemente entrábamos detalles del primer capítulo, que es el que estaba disponible en aquel momento. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar de la serie al completo, la cual finalizó este miércoles. Y antes de nada y que se me olvide, si quieres seguir a Juanjo en sus redes sociales, lo puedes buscar como Ojo de Horus. Entonces vamos a dar paso a Juanjo para que nos explique esas referencias del Antiguo Egipto en la serie de Caballero Luna. Pero antes de nada he de decir que este vídeo evidentemente contiene spoiler, y si estás aquí simplemente porque eres suscriptor del canal o por casualidad, que sepas que aunque se trate de un vídeo de una serie, aquí puedes aprender conceptos sobre el Antiguo Egipto. Hola a todos, y lo primero, gracias de nuevo a Carlota por invitarme a su canal y tener la oportunidad de venir aquí a hablar un poco de Egipto y de la serie de Moon Knight. En la serie los protagonistas se topan con el Ojo de Horus, y es que a lo largo de toda la historia del Antiguo Egipto fue uno de los amuletos más importantes en la religión egipcia, y actualmente es uno de los signos más conocidos de esta cultura. Originalmente en los mitos primitivos existían dos, el Ojo de Ra y el Ojo de Horus. Sin embargo, a lo largo del tiempo Horus se fue fusionando con Ra y al final solo quedó una denominación. Aparte de referirse a estas dos deidades, el ojo siempre tiene que ver con la capacidad de ver, iluminar y actuar. El origen de este signo viene de la lucha de Horus contra su tío Set. En el combate Set utilizó la magia y el engaño para robarle a Horus su ojo y lanzarlo más allá del mundo conocido. El dios Thoth, que estaba observando el combate, fue a recuperar este ojo y lo recompuso, ya que estaba fragmentado. El ojo de Horus no es solo un amuleto o un símbolo, es un signo escrito y se podía dibujar tanto entero como en diferentes partes, ya que algunas de sus partes fueron utilizadas como medidas, sobre todo para el grano. Y es un fallo que cometen en el capítulo, ya que dicen que se refiere a los sentidos o a la mente, pero esto no fue así. Una nueva deidad que conocemos en la serie es la diosa Tueris, Taweret o Tauret. Es una diosa en forma de hipopótamo, protectora de las mujeres durante el parto, así como de la fertilidad y la infancia. Su nombre significa la que es grande o simplemente la grande y está atestiguada desde el reino antiguo. Efectivamente, su iconografía es la de un hipopótamo, pero solo la parte de arriba, ya que las piernas y los brazos son de león, cola de cocodrilo y pechos humanos. Su naturaleza de protectora durante el parto, con ese aspecto amenazador del hipopótamo, le hizo muy popular entre la gente, aunque no tuvo un culto de templo. Se relaciona con la diosa devoradora de almas Amid, pero también con Hathor o Isis. Según Plutarco, Taweret fue concubina de Set en un principio, mostrando esta dicotomía entre el aspecto feroz de Set y el aspecto protector de Taweret. Sin embargo, luego se pasó al bando de Horus. Durante la serie hemos escuchado la palabra Ushabti cuando se referían a las estatuillas de los dioses, pero realmente los Ushabti, que significa literalmente los que responden, son unas pequeñas estatuillas encontradas en las tumbas, cuya función era servir al difunto después de la muerte. Se encuentran por decenas o incluso cientos, se han llegado a encontrar 365, uno para cada día del año, y aunque las más valiosas son lapislázuli, las más comunes son en fayenza azul. Sobre ellas se escribían capítulos del libro de los muertos que al leerlos cobraban vida. En los últimos capítulos visitamos una tumba, concretamente la tumba de Alejandro Magno. Y es que la tumba de este rey macedonio es una de las tumbas perdidas de la antigüedad. Alejandro Magno murió en Babilonia en el 323 a.C. y sus generales le momificaron y le trasladaron a Macedonia para ser enterrado allí. Sin embargo, uno de ellos, Ptolomeo, que se quedó con la parte de Egipto de su imperio, asaltó la comitiva y se llevó el cuerpo a Egipto, y allí lo enterró, concretamente en Alejandría. Se sabe que el cuerpo estuvo en Alejandría durante los siglos posteriores. Tenemos noticias de que algunos personajes históricos como el propio Julio César lo visitó, o algunos emperadores romanos. Sin embargo, es a partir del siglo III después de Cristo cuando desaparece. Es posible que las tumbas de los Ptolomeos, también desaparecidas como la de Cleopatra,
estuvieran cerca o pegadas a este rey, y es muy posible que se encuentren bajo el agua, ya que parte de la ciudad de la antigua Alejandría está bajo el agua. También en la tumba vemos unos ejemplos de sacrificios humanos, aunque esto era muy raro en la tradición egipcia y solo se dio en tiempos muy primitivos. Y un ejemplo de ello es la tumba predinástica del faraón Dem en Uma el Kab, que se data en torno al 3000 a.C. y en ella encontramos 136 hombres y mujeres sacrificados en torno a esta tumba. Sin embargo, es algo que en tiempos dinásticos ya no se vuelve a repetir. Sin salir de la tumba también vemos unos sacerdotes en las paredes, a los que llaman Heka. Por cierto, la palabra Heka en egipcio es magia. Sin embargo, las máscaras que portan estos sacerdotes es totalmente inventada para la serie. Sin embargo, sí que llevaban unas pieles de leopardo que sí podemos ver en las imágenes, y concretamente eran los sacerdotes Sem, unos sacerdotes encargados de los ritos funerarios. Los sacerdotes en el antiguo Egipto eran funcionarios encargados de llevar a cabo los rituales y las festividades de cada dios. Originariamente era el faraón quien debía hacer estos rituales, pero al no poder estar presente ni en todos los templos ni dedicarlo a todos los dioses a la vez, eran los sacerdotes los representantes del faraón en cada templo. Era un grupo muy jerarquizado y solo el faraón podía nombrar nuevos cargos, aunque eran cargos hereditarios. Fueron unas estructuras de poder muy importantes en el antiguo Egipto, ya que cada templo tenía unas tierras asignadas para su mantenimiento, lo que les hizo ostentar un poder muy grande económica y políticamente. Steven y Mark en los últimos capítulos se someten al juicio de Osiris, y este era el juicio en el que se sometían todos los difuntos al morir. Era un juicio individual al que el difunto llegaba acompañado por Anubis, y en el que el propio Osiris presidía este juicio. Anubis se encargaba del pesaje mientras el dios Top tomaba nota del resultado, y si el corazón del difunto pesaba lo mismo que la pluma de la verdad, Maat, se le consideraba justo y superaba la prueba. Sin embargo, si pesaba más que la pluma, se le consideraba indigno, y Amid, la devoradora de almas, devoraba su corazón y desaparecía para siempre. Y este espacio donde tiene lugar este juicio es la Duat. La Duat es el inframundo egipcio. Es la tierra gobernada por Osiris, dios del inframundo, y está acompañado por otras divinidades como Anubis o Tot. Está atestiguado en el libro de los mundos inferiores o Amduat, también en el libro de las puertas o el libro de las cavernas. Y en todos ellos se describe la geografía de este sitio muy similar a lo que conocían los egipcios, es decir, la tierra del Nilo, y siguiendo las indicaciones de los dioses, el individuo debía superar una serie de pruebas para llegar al juicio. Este es el mismo recorrido que seguía a Ra, el dios Sol, cada noche al ponerse el sol en el horizonte, en el que Ra era transportado en la barca y debía enfrentarse a una serie de enemigos, entre ellos la serpiente Apep o Apophis, y si salía victorioso, se producía un nuevo amanecer. Y finalmente, si superaba las pruebas de la Duat y el juicio de Osiris, llegabas a Aru, el campo de juncos. También conocido como Campo de las Cañas, era un lugar ideal del mundo que conocían los egipcios, es decir, el Valle del Nilo, donde había cosechas abundantes y caza abundante. De nuevo, muchas gracias a Carlota por invitarme de nuevo a su canal. Espero que nos volvamos a ver por aquí próximamente, y mientras tanto podéis seguirme por mis redes sociales. Muchas gracias y un saludo a todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos podido contar con la colaboración de Juanjo, que nos ha explicado muy bien, la verdad, estas referencias al antiguo Egipto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho, para poder traeros más colaboraciones en el futuro. Muchísimas gracias, Juanjo, espero tenerte muy pronto de nuevo en el canal.